Junio, mes de la historia en Animal. 25 de junio de 1783, Fundación de Concepción del Uruguay. Desde 1770, una veintena de familias se había afincado a la vera del arroyo de la China, buscando terrenos para el pastoreo de su ganado. Parecía que allí habían encontrado todo lo que buscaban: tierras fértiles que le proporcionaban buen alimento a los animales, un cauce de agua que hasta un modesto puerto tenía. Pero no estaban satisfechos porque no tenían una capilla. La más cercana estaba en Gualeguaychú, y no era su intención volver a los asentamientos desde donde habían sido expulsados. Para esa época, el Cabildo de Santa Fe designó comisionado para esta zona a Luis Almirón, que era propietario de unas tierras ubicadas un poco más al norte del arroyo de la China. Fue él mismo quien se hizo cargo de la situación en marzo de 1778 en una carta que envió a Buenos Aires. Solicito el permiso para construir una capilla en la que se pueda celebrar misa para las 30 familias españolas y otras tantas de naturales, atendiendo los clamores y súplicas de los vecinos que hace 8 años han carecido del sustento espiritual, así en la administración de los santos sacramentos como en la instrucción de los sagrados dogmas. En mayo de 1778 queda autorizada la construcción de la primera capilla, y designan a Fray Pedro de Goitía cura de la capilla del arroyo de la China. En 1780, Sebastián Malvari Pinto llega como nuevo obispo del Río de la Plata y antes de recalar en Buenos Aires, recorrió las tierras de la cuenca del río Uruguay. Fue en esa visita que aconsejó la construcción de una iglesia formal que estuviera ubicada en el nuevo emplazamiento del pueblo. La respuesta del flamante virrey Juan José de Bertis no se hizo esperar. Autorizase la creación de nuevas parroquias que vuestro pastoral y religioso celo contempla precisar, para que los diocesanos logren el auxilio espiritual del que infelizmente carecen. Finalmente, el 1 de noviembre de 1781 queda abierto el libro de bautismos de la nueva parroquia, cuyo primer cura fundador es Mariano Alonso. A finales de 1781, el hacendado Pedro García de Zúñiga, aquel que expulsara de la zona de Gualeguaychú a los primeros pobladores del arroyo de la China, intentó escriturar a su nombre muchos de estos terrenos, haciendo peligrar la continuidad de estos asentamientos. Fue entonces cuando, frente a la preocupación de los vecinos, el comisionado Julián Colman decidió realizar el primer censo poblacional de la zona. Fue terminado un 20 de octubre de 1781 y se contabilizaron 101 familias y más de 350 personas. Aparte de las personas que detallo con ocupación y ubicación, hay otros muchos viviendo en estos parajes, pero no los apunto por no tener casa propia. Faltaban 2 años para la fundación de la ciudad y los pobladores ya demostraban su intención de establecerse en una villa con las condiciones formales que imponía el virreinato y también, claro, con sus derechos. Junio, mes de la historia en Animal. La Municipalidad de Concepción del Uruguay saluda a todos los vecinos al conmemorarse el aniversario de la fundación de la ciudad. El Centro de Almaceneros saluda a los uruguayenses y les agradece el contacto diario con sus vecinos almaceneros. En este festejo ciudadano, la CGT quiere exaltar la capacidad de trabajo de los habitantes de este pueblo. El reconocimiento de la Universidad de Concepción del Uruguay a la condición estudiantil y universitaria de la ciudad. COPUL, la cooperativa de obras públicas que ya cumplió medio siglo, se suma a estos festejos ciudadanos. El Consejo Deliberante, parte esencial del entramado institucional de la ciudad, saluda a los vecinos en su día. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. ¡Feliz cumpleaños, Concepción! El puerto de Concepción del Uruguay se suma a la conmemoración de la fundación de la ciudad.
honrando a los convecinos, la Federación de Cooperativas Sociales trabaja por más justicia e igualdad. Felicidades a todos los uruguayenses en el 229º aniversario. Es el mensaje del abogado Jorge Sato. El Instituto Carolina Tobar García saluda el espíritu generoso de todos sus egresados y alumnos en este día. Por la noble actitud del trabajo, el reconocimiento de la Asociación de Trabajadores del Estado a todos los uruguayenses. El Palacio San José, Museo Urquiza, resalta la actuación de los vecinos que ayudaron a consolidar la Argentina. Ojalá que esta felicitación llegue a todos los uruguayenses, como llega a la Internet inalámbrica de Urunet. Finalizaba octubre de 1781 y el alcalde del partido del Arroyo de la China, Julián Colman, escribía con entusiasmo a Buenos Aires. Los vecinos están deseosos de fabricar sus casas en un pueblo, y para ello deberemos traer a esta costa a un hombre inteligente que arregle las calles y la plaza en la forma en que se debe. Los pobladores de esta tierra ya habían encontrado su lugar en el mundo. Comenzaba a nacer la villa de Concepción del Uruguay. Relato: Renzo Espósito. Voces y edición: Leandro Tenenbaum. Voz comercial: María José Pozzi. Guión: Abelardo Santangelo. Material de consulta: Historia de Concepción del Uruguay, de Oscar Urquiza Almandoz. Las imágenes que ilustran este micro histórico fueron tomadas de distintas páginas de internet. Junio, mes de la historia en Animal.